Hola, ¿qué tal? Su servidor Daniel Espinosa Licón, magistrado de la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia, especializada en materia penal. Esta ocasión para hablar del tema de flagrancia. A partir de la reforma a la Constitución en el año 2008, específicamente el artículo 16 constitucional en su cuarto párrafo, que posteriormente tuvo una adición el artículo 16 constitucional para quedar actualmente en el párrafo quinto, donde la reforma consistió en que desaparecía la palabra flagrancia, donde el constituyente había establecido la posibilidad, bajo el artículo 124 de la Constitución, que todas las entidades federativas pudieran legislar sobre el tema de flagrancia. Y así cada estado reguló supuestos de flagrancia que se generalizó bajo tres figuras hipotéticas, que era la flagrancia pura o básica, la cuasiflagrancia y la presunción de flagrancia o presunción de cuasiflagrancia. Este problema o el hecho de que los estados hayan generado cada uno su legislación generó problemas de interpretación. Así, en el año 2008, el constituyente federal lo que quiso es acotar sobre el tema de flagrancia. Y entonces el artículo 16 constitucional, en su momento, párrafo cuarto, genera la modificación para quedar que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Esto tuvo como finalidad ajustarse a los estándares internacionales, así nos lo dice la exposición de motivos. Y los estándares internacionales han permeado en dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Maritza Urrutia contra Guatemala y el caso Tibi contra Ecuador, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos avanzó sobre la interpretación de la posibilidad de hacer detenciones legales. Y en ese sentido acotó que las dos formas que posibilitaban la legalidad de una detención era que una persona fuera detenida en el momento mismo de cometerse el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Y esas son las figuras entonces que permearon en el 2008 a la reforma constitucional. No es hasta marzo del 2014 cuando se genera el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional de Procedimientos Penales ajustándose al parámetro constitucional y al paradigma del modelo acusatorio. En el artículo 146 del Código Nacional tenemos las figuras de flagrancia. Así nos dice el artículo 146 en su fracción 1 que existirá flagrancia cuando la persona sea detenida en el momento mismo de cometerse el delito. La Corte ha interpretado este criterio. Este criterio lo hizo en el amparo directo 2190/2014, donde estableció que por flagrancia debemos entender aquello que brilla, aquello que a todas luces se ve, que no requiere explicación y que cualquier persona frente a un hecho pueda determinar que está en la comisión de un delito. Y estableció que esta posibilidad de la detención en el momento mismo de cometerse el delito puede abarcar toda la fase iter criminis. También nos explicó la primera sala de la Corte que la fase iter criminis tiene dos aspectos. Un interno, que es cuando la persona piensa, idea, proyecta en cómo realizar una conducta delictiva, y que esta fase interna la exterioriza al mundo fáctico, es decir, comienza a realizar los primeros actos tendentes a realizar el hecho. Y esta fase iter criminis entonces continúa con la fase externa, que son precisamente los actos idóneos y directos encaminados a la realización de una conducta delictiva. Y se termina o fenece en el momento en que se realizan todos los elementos constitutivos del delito. Así, en un ejemplo les puedo decir, desde que una persona comienza a pensar en realizar un robo y realiza el acto material de acercamiento a la víctima o acercamiento al objeto material del delito, lo toma, ¿sí?, ejerce el poder de hecho sobre el bien, entonces hasta ahí estaríamos en esa fase iter criminis y por tanto en todo ese momento se podría realizar la detención y estaríamos en el supuesto de flagrancia pura. Pero también puede encontrar otros ejemplos. El hecho de que una persona llegue a su domicilio, abra el domicilio y en el interior encuentre una persona tomando objetos de su poder, aún en el interior de su domicilio. Realiza la detención en el interior, también estaríamos en el supuesto de flagrancia pura. Podemos encontrar algunos otros supuestos, por ejemplo, en el delito de secuestro o en el delito de privación ilegal de la libertad, donde el delito es de carácter permanente,
¿Por qué decimos que es de carácter permanente? Porque uno de los elementos conformadores del tipo penal o del hecho delictivo se prolonga en el tiempo y en el espacio. En este caso específico, en el secuestro, la detención arbitraria. En la privación ilegal de la libertad, también la detención arbitraria, es decir, privarme de la posibilidad de desplazamiento o libertad ambulatoria. Y en tanto la privación de la libertad se dé o permanezca, se prolonga el elemento del delito. Es decir, el delito está vivo. Así podemos decir que una persona 30 días está privada de la libertad y la policía tiene noticias de dónde tiene la persona privada de la libertad, llega y encuentra a los cuidadores, es decir, a personas que están realizando o en calidad de autor o coautor el hecho ilícito cuidando a la víctima, estaríamos en el supuesto de flagrancia, no obstante que la detención se dio 30 días antes. Esto es porque, vuelvo a insistir, uno de los elementos del tipo penal, la privación de la libertad, se prolongó en el tiempo y en el espacio. También podemos encontrar actos concretos como delitos continuados, es decir, implica una pluralidad de acciones en agravio del mismo ofendido, vulnerando el mismo precepto penal que conforman un solo hecho. Ejemplo, un delito de extorsión. Un día se llama por teléfono a una persona para exigirle la entrega de dinero, la suscripción de documentos, destrucción de documentos, entrega de cosas o bienes. Ahí se comenzó con un hecho específico tendente a perpetrar el delito de extorsión, pero puede ser que otro día, la semana, los 15 días, la persona vaya a recoger el dinero, vaya a recoger los bienes o los objetos que se entregan por la coacción. Y en ese sentido estaríamos en una pluralidad de acciones que forman un solo hecho. Y también estaríamos en el supuesto de flagrancia porque precisamente es un delito de carácter continuado. Y entonces, en todos esos supuestos estaríamos en la detención en el momento mismo de cometerse el delito. Esto es la flagrancia pura. El otro supuesto, el que sea detenido inmediatamente después, de acuerdo al parámetro constitucional, también ha sido interpretado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el periodo inmediato posterior. Esto es, la Constitución dice que la detención sea inmediatamente después de cometerse el delito. La Corte ha dicho que inmediatamente no podemos interpretarlo como en segundos, minutos, horas o incluso días, sino que depende del análisis que el juzgador debe de realizar en cada hecho o caso en concreto. Y en ese sentido decimos que inmediatamente después se refiere al periodo inmediato posterior. Y en ese contexto tenemos que evaluar los casos en concreto para decir si se actualiza o no este supuesto. Así, el artículo 146 del Código Nacional en su fracción 2 nos dice que también existirá flagrancia cuando inmediatamente después de haber sido cometido el delito sea perseguido material e ininterrumpidamente. Y entonces nos dio 3 supuestos para este supuesto de flagrancia. Es decir, que sea inmediatamente, el periodo inmediato posterior, que haya una persecución material y que haya una persecución ininterrumpida. Y en este caso entonces encontramos, otra vez regreso a los ejemplos. El sujeto piensa, planea el realizar un apoderamiento, un robo, llega, ejerce el poder, por ejemplo, de un teléfono celular, de una persona que está llamando por teléfono, se apodera del teléfono celular y corre. A partir de ahí puede ser que la víctima, un tercero o un policía se haya percatado del hecho en concreto y comenzar con esa persecución material ininterrumpida y continua hasta lograr su captura, hasta lograr su aprehensión. Podemos encontrar varios supuestos en este ejemplo, que la víctima sea quien se va atrás del sujeto gritando, por ejemplo, me roban. En el camino se encuentran los policías, hacen señalamiento y dicen, me roban, pero hubo una persecución material y continua por la víctima. Posteriormente los policías continúan con la persecución, es lo que ahora llamamos persecución por estafeta, y que es posible y es factible de acuerdo al artículo 146, fracción 1 del Código Nacional. La siguiente hipótesis de flagrancia es la prevista por el artículo 146, fracción 2 del Código Nacional, que nos señala que se requiere que al imputado se le encuentre en su poder objetos, instrumentos, huellas o indicios que hagan ponderar que con probabilidad intervino en el hecho delictivo. Pero también se requiere que esta detención haya sido inmediatamente después
y previo señalamiento. Entonces, se requieren más requisitos para que se dé el supuesto. Se ha planteado por varios tratadistas y procesalistas que esta figura es inconstitucional porque no abarca los límites que señala la Constitución. Decíamos, la Constitución señala que la flagrancia solamente será factible cuando sea detenido en el momento de cometerse el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Y si analizamos este supuesto bajo el artículo 146, fracción 2, apartado B del Código Nacional, se puede establecer que el hecho de que sea detenido por señalamiento, que se le encuentre en su poder objetos, instrumentos o huellas o indicios, que no haya cesado la búsqueda o localización, no pudiera encuadrar o no sea armónico al supuesto constitucional. Al día de hoy, ese tema no lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No ha llegado hasta allá. Pero ha habido varias hipótesis donde, de alguna manera, algunos tribunales colegiados han establecido la constitucionalidad del supuesto. Esto es del artículo 146, fracción 2, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. El análisis de constitucionalidad de este artículo ha sido precisamente en una interpretación conforme en sentido amplio. Esto es, que desde el parámetro constitucional nos dice inmediatamente, para que se dé el supuesto inmediatamente se requiere que exista el señalamiento de una persona que haya presenciado el hecho delictivo, que a partir de esa persona que haya presenciado el hecho se dé el señalamiento, que haga la identificación en concreto o imputación en concreto a un sujeto como el responsable del hecho delictivo. Además, se requiere que se le encuentre en su poder objetos, instrumentos, huellas o indicios que hagan ponderar con probabilidad que intervino en el hecho delictivo. Pero además se requiere que no haya cesado la búsqueda o localización. Y estos dos parámetros son los que han dado lugar a establecer que efectivamente el supuesto es constitucional, y los ejemplos más claros son los que han resuelto tribunales del primer circuito. Un caso, el de la detención a través de la persecución por circuitos de seguridad, es decir, que camas de seguridad se esté persiguiendo o se esté localizando a un sujeto, y ha establecido el tribunal colegiado que esto es acorde al parámetro constitucional. En otro segundo criterio establece un robo de un sujeto en un transporte público en el metro de la Ciudad de México, donde se sigue localizando al sujeto a través del sistema de seguridad, tanto de los vagones del tren como de las estaciones. Y también ese tribunal colegiado resolvió que la detención era legal y que se ajustaba al parámetro constitucional. Es evidente que podemos seguir avanzando en la interpretación de estos supuestos de flagrancia. Vamos a esperar entonces a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos haga interpretaciones hasta donde podemos darle más alcance a esta figura tan interesante en las audiencias de control de detención. Muchas gracias.